Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. El laberinto de las mariposas. Can Yaman desnuda la verdad en su debut español y fija su calendario hasta 2028. ¿Están listos para que se les erice la piel, queridos fans? Porque lo que Sequoia Studios acaba de soltar no es solo una noticia, es un terremoto mediático que va a cambiar el mapa de las series internacionales. Y sí, el epicentro de todo esto es nuestro galán turco favorito, Can Yaman, quien no solo está arrasando en Italia, sino que ahora se lanza de cabeza al ruedo español con una superproducción que promete ser adictiva. El laberinto de las mariposas, o como me gusta llamarlo, el laberinto donde Can Yaman nos va a enseñar todo. El OOC aquí es brutal, no me lo nieguen. Estamos hablando de un ambicioso thriller romántico de 8 episodios. Romántico y thriller. La fórmula perfecta para que nos quedemos pegados a la pantalla, analizando cada mirada intensa de Can y cada giro inesperado de la trama. Imagínense la escena. Un agente secreto con un historial inmaculado, de esos que te hacen suspirar, de repente es traicionado, y, de la noche a la mañana, se convierte en el hombre más buscado de toda España. ¿Su misión? Limpiar su nombre y, por supuesto, desenmascarar a los que orquestaron un robo millonario al Estado. Pero aquí viene la joya de la corona, el clímax emocional que nos tendrá al borde del asiento. En medio de toda esta adrenalina y peligro, descubre que el amor podría ser su mayor debilidad, o atención, su única salvación. Chicas, yo ya estoy tejiendo teorías en mi cabeza. ¿Quién será esa mujer que lo haga dudar entre la misión y el corazón? El elenco español que lo acompaña es de lujo, con nombres como María de Nati, Andrea Duro y Paco Tous. Menudo reparto para el gran debut de Can en una producción completamente en español. Las habladurías en los foros de fans ya están que arden, especulando sobre las chispas que saltarán en pantalla. Dicen que la química con su CEO protagonista femenina es explosiva, de esas que hacen que las redes sociales colapsen con hashtags de la pareja. Pero la cosa no termina con el argumento de infarto. Las grabaciones, que se están llevando a cabo entre las impresionantes Islas Canarias y el vibrante Madrid, prometen un despliegue visual de infarto. Y ojo a este dato que me fascina. Se comenta en los círculos de la producción que el ritmo de trabajo español es intenso, rápido y sorprendentemente cálido. Can mismo ha admitido que el tener que actuar en español, un idioma que maneja bien pero que no es totalmente instintivo, lo está obligando a ser más físico y deliberado en sus movimientos. Es decir, más acción corporal, más gestos, más intensidad. El director Alberto Ruiz Rojo y Iñaki Peñafiel, junto a los guionistas Ángela Obón y Daniel Corpas, están creando, según Sequoia, una narrativa cargada de intriga, acción y profundidad emocional. Y ahora, la guinda del pastel, el chisme más jugoso que demuestra el poder imparable de Can Yaman en la industria, su agenda. Prepárense, porque nuestro actor favorito tiene el calendario lleno hasta 2028. Tras terminar este laberinto, que por cierto, aspira a ser uno de los mayores éxitos de la televisión española de 2026 con miras internacionales, Can se enfocará en la segunda temporada de Sandokan durante el verano de 2026. Pero eso no es todo. Luego de surcar los mares con el pirata, parece que por fin se materializará su deseo de hacer una sitcom en Italia, un proyecto donde interpretaría a un hombre con problemas para enamorarse y relacionarse con las mujeres, un personaje que sin duda le dará un giro a su registro. Y si piensan que ahí acaba el viaje, se equivocan. Tiene en la mira una película en Sudamérica y, para cerrar con broche de oro, la tercera temporada de Sandokan en 2028. Amigos, esto es una confirmación de que Can Yaman no es una moda, es una potencia global. La presencia de una estrella con millones de fans asegura que El laberinto de las mariposas será seguida por distribuidores internacionales y se verá en plataformas de streaming en todo el mundo, mucho antes de su estreno en España en 2026. Can y sus compañeros de reparto no quieren dejar de elegir roles que los desafíen y que mezclen humanidad, thriller y maestría. El viaje de Can Yaman por España
y el mundo no ha hecho más que empezar. De momento, solo nos queda disfrutar de las nuevas imágenes del set que Sequoia Studios va soltando poco a poco. Tenemos Kan-Yaman para rato, y nos encanta. Y precisamente, hablando de esas nuevas imágenes del set que nos tienen hipnotizados, quiero compartir con ustedes un detalle que ha generado una ola de comentarios en redes sociales. No es solo la acción lo que impresiona, es la dinámica de trabajo detrás de cámaras. Kan-Yaman ha revelado que el ambiente de filmación español es una vorágine de energía. Los guiones se modifican hasta el último segundo, las coreografías de las peleas se adaptan con la cámara rodando, y las instrucciones llegan a veces de 3 direcciones al mismo tiempo. Piensen en eso, es pura adrenalina creativa. Y según él, es justo esa mezcla de velocidad, de improvisación y, lo más importante, de confianza entre el equipo lo que está creando escenas de una intensidad y una autenticidad inigualables. Este ritmo, que podría asustar a cualquiera, está forzando a Kan a sacar lo mejor de sí, a ser más instintivo y a reaccionar de una manera que solo un actor de su calibre puede lograr. Es un desafío que está abrazando con todas sus fuerzas. Y es que, queridos followers, este es el tipo de compromiso que se espera de una producción que se perfila como una de las más grandes de 2026. El laberinto de las mariposas no es solo una serie, es una declaración de intenciones de la industria audiovisual española. Demuestra que están listos para competir a nivel mundial, trayendo talento internacional de la talla de Kan-Yaman para protagonizar proyectos con una ambición narrativa que atraviesa fronteras. Hablemos de esa ambición, porque esto nos lleva a un punto crucial, la internacionalización del contenido español. Lo que está haciendo Sequoia Studios al apostar por una estrella como Kan-Yaman es brillante. Su presencia garantiza que las plataformas de streaming y los distribuidores internacionales ya estén haciendo cola. No es un secreto que las series españolas están ganando tracción a nivel mundial, pero poner a Kan-Yaman como cara visible es como inyectarle un turbo a esa proyección. Es un movimiento estratégico que asegura que el laberinto de las mariposas no solo se vea en España, sino que dé la vuelta al mundo, desde América Latina, donde la acogida será masiva, hasta los mercados europeos y asiáticos, donde la Kan-Yaman manía es imparable. Y si ya estábamos emocionados con 2026, lo que viene después es digno de un reality show sobre la vida de un superhéroe del drama. El timing de Kan es perfecto. Primero, un thriller romántico cargado de acción en español, que consolidará su imagen como actor versátil. Después, su regreso triunfal a Sandokan para la segunda y, más adelante, la tercera temporada. Esto es épica de capa y espada garantizada. Pero lo que a mí me pica la curiosidad, lo que más hype me genera, es esa sitcom italiana. Un Kan-Yaman en clave de comedia romántica. Él mismo nos dio el scoop al mencionar que quería interpretar a un hombre con dificultades en el amor. Imaginen el juego que puede dar un galán de su porte lidiando con citas desastrosas, con malentendidos hilarantes y con esa vulnerabilidad que tanto nos gusta ver en pantalla. Será una oportunidad de oro para que muestre una faceta más ligera, más cercana, y sin duda, un éxito rotundo en Italia y más allá. Y para terminar de llenar ese calendario estelar hasta 2028, esa película en Sudamérica es la cereza del pastel, abriendo un nuevo continente a su ya vasto imperio actoral. No se sabe mucho de este proyecto, pero el simple hecho de que esté en la agenda de Kan-Yaman nos dice que será un proyecto de envergadura. Un film que podría llevar su nombre a festivales y audiencias que aún no han caído rendidas a sus encantos. En resumen, El laberinto de las mariposas es más que una serie. Es el pistoletazo de salida de una nueva y emocionante etapa en la carrera de Kan-Yaman. Es un actor que está tomando decisiones audaces, eligiendo proyectos que lo fuerzan a crecer y a mostrar todas sus caras. El agente secreto, el pirata, el galán cómico. Queridos míos, este no es solo un laberinto para su personaje. Es un laberinto de proyectos que nos va a tener enganchados durante los próximos 3 años, con actualizaciones constantes, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama y mucha pasión. Esto no ha hecho más que empezar. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarlo todo, con cada detalle y cada rumor.
Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.